los patriarcas que salieron de Egipto no entraron a la tierra prometida, entraron las nuevas generaciones. ¿Por qué ellos no entraron? Porque no pudieron cambiar su mente, porque no pudieron ser renovados. Era un pueblo rebelde, que a pesar de que tenían la orden de Dios, no pudieron cambiar. Dios quiere que nosotros cambiemos. Es lo mismo que pasó con Israel, es lo mismo que pasa hoy en día con el pueblo de Dios. Porque llegamos a la iglesia con nuestros malos hábitos, con nuestras malas costumbres, nuestros malos pensamientos, con todos nuestros pecados. Pero Dios quiere transformar nuestra vida. Dios quiere transformar nuestra mente. Dios quiere que vivamos como hijos de Dios. Nosotros tenemos una promesa de una tierra prometida, que es el reino de Dios. Hasta allá vamos a llegar al reino de Dios. Somos parte del reino de Dios, pero no hemos llegado al reino de Dios. No hemos llegado a esa patria celestial. Y para poder llegar a la patria celestial y para poder entrar, nosotros tenemos que cambiar nuestra cultura. Tú tienes que cambiar tu cultura. Ellos tuvieron que cambiar su cultura. Para poder entrar a la tierra prometida, tuvieron que cambiar su cultura. Cuando entraron a la tierra prometida, después de 40 años, venían con todo, como valientes, con una mente renovada, para conquistar, para tomar la tierra. Pero Moisés les dijo: cuando ustedes entren a la tierra, enséñenle los mandamientos, enseñen la cultura, la nueva cultura. Y dice Deuteronomio 4, del 5 al 6. Mirad, yo os he enseñado estatutos, decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guárdalos pues y ponlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Y les recalca y Moisés y les dice: ustedes ya conocen los mandamientos, ahora guárdenlos y pónganlos por práctica. ¿Cómo cambiar una mente en el que está sometida todavía al pecado? ¿Cómo cambiarla? Con la palabra de Dios. El Señor dice: guarda los mandamientos, pero ponlos en práctica. Para cambiar nuestros malos hábitos, tenemos que poner en práctica lo que Dios nos dice. Tenemos que poner en práctica su palabra. Tenemos que vivir la palabra. No es posible que la iglesia viva todavía en pecado. No es posible que vivamos todavía como el pueblo de Israel. ¿Cuántos años necesitas todavía para cambiar tu vida, para transformar tu vida? Nosotros somos del reino de Dios y nuestra cultura es diferente. La palabra dice: para que los pueblos vean y digan: pueblo sabio es este. Tú te tienes que identificar donde quiera que andas. Ahora yo te pregunto a ti, papá, ¿tu esposa es feliz? ¿Tus hijos son felices? ¿Estás seguro, papá, que tus hijos son felices? ¿Que tienes una familia feliz? ¿Cuándo vas a cambiar? ¿Cuándo vas a empezar a poner en práctica los mandamientos de Dios? ¿Cuándo vas a empezar a vivir como hijo de Dios y como cristiano? Dice la palabra que los mandamientos son sabiduría y son inteligencia. Cuando nosotros practicamos
La voluntad de Dios nos hacemos más sabios cada día. Adquirimos más conocimiento porque es la inteligencia de Dios. Es algo sobrenatural que pasa en la vida de una persona que pone en práctica lo que aprende. Si tú vienes cada día a esta iglesia, seguramente eres una persona muy inteligente. Seguramente eres una persona muy sabia. Seguramente ya estás poniendo en práctica lo que escuchas cada día. Mamá, ¿tus hijos están seguros? ¿Tienen esa seguridad, esa confianza? ¿Caminan firmes en sus decisiones? ¿Son valientes? ¿Son responsables en sus tareas? Yo sé que el hombre también tiene la obligación de educar a sus hijos. Desafortunadamente el hombre no está con sus hijos y las mujeres sí. Mujer que estás con tus hijos, ¿tienes hijos seguros? ¿Tienes hijos confiados? ¿Tienes hijos que aman a Dios con todo su corazón? ¿Les has enseñado a amar a Dios sobre todas las cosas? ¿Les has enseñado los mandamientos? ¿Oran contigo? ¿Alaban contigo? ¿Saben adorar a Dios? Esa es la cultura del reino. Nosotros tenemos que identificarnos como hijos de Dios en la forma en que hablamos, en la forma en que caminamos, en la forma en que nos tratamos. ¿Cómo es que el Señor nos enseña a tratarnos los unos a los otros? Nosotros estamos bajo el señorío de Cristo. Él es nuestro Rey. Así como el pueblo de Israel tuvo que aprender, nosotros también tenemos que aprender esa cultura de reino. Vamos a leer Marcos 12:30. Creo que no se los di, pero si lo pueden buscar por ahí, y si no, déjenme lo busco. Estoy temblando. Marcos, por favor, búsquenmelo. Marcos 12:30. ¿Ya está? Dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Al pueblo de Israel se le enseñó se le enseñó preceptos, mandamientos, estatutos. Pero ¿sabes cuántos eran? 613 mandamientos. Bien detallados. Mandamientos era lo que Dios mandaba, era una regla, no era si querías, tenías que cumplirlos. Preceptos y estatutos era lo que tenían que hacer, cómo lo iban a hacer y con todo detalle. Dios les escribió todo, cómo tenían que conducirse, cómo tenían que caminar. Pero nosotros, bajo el señorío de Cristo, solo nos pone dos reglas. No 613 como a Israel. A nosotros solo se nos ponen 2 mandamientos. Y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Y qué implica amar a Dios con todo nuestro corazón? Pues a lo mejor implica cumplir con esos 613 mandamientos, lo mismo que Israel, porque amar a Dios es obedecer sus mandamientos. Amar a Dios es cumplir con su voluntad. Y mandamientos son muchos. Con todo tu corazón, dice la palabra. Aquel que ama a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas, hará lo correcto. Porque si Cristo amó a la iglesia hasta la muerte, tú tienes que amar a tu familia.
hasta la muerte. Tienes que mostrarles tu amor. Tienen que saber que tú los amas. Tienen que saber que ellos, tus hijos, son importantes para ti. Tu esposa tiene que saber que tú la amas. ¿Estás segura? ¿Estás seguro, varón, que tu esposa sabe que tú la amas? La mujer tiene que sentirse amada, aceptada, valorada por el esposo. Cuando una mujer se siente valorada, aceptada, apoyada, cambia su manera de ser con el marido. Es diferente. No puedes ser grosera con alguien que te trata mal. ¿Verdad que no, mujeres? No podemos ser groseras con alguien que nos trata bien, perdón. Con alguien que nos trata con amor, no podemos, no podemos. Nosotros no nos podemos resistir a eso. Y si Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, es amar a tu esposa, amar a tu familia, amar a tus hijos, amar a tu vecino, amar al que está a tu lado, amar al que está necesitado, apoyar al que necesita. Ese es el amor de Dios. ¿Sabes cuál es el valor más grande dentro del reino de Dios? Díganme ustedes. El amor. El amor es el mayor valor que podemos tener dentro de nuestra cultura cristiana. El amor. Y Jesús nos enseñó mucho de amor. Mucho. Él tuvo compasión, se entregó a sí mismo, dio su vida por ti. Murió por ti, tuvo compasión, nos compró con su sangre preciosa. Hizo mucho y todo por amor. Nos mostró el amor. Así es que Jesucristo nos ha puesto el ejemplo de cómo debemos de ser nosotros como hijos de Dios. Es por eso que nosotros tenemos que aprender esa cultura. Yo recuerdo que cuando mi padre aceptó a Cristo, cambió. Él se emborrachaba y también de repente echaba balazos en el aire, se ponía alegre. Pero cuando él recibió a Cristo, cambió completamente. No más vino, no más bebida, no más borrachera, no más tiros en el aire. Cambió completamente su cultura. Nosotros poníamos ofrenda a los muertos. Igual poníamos nuestro árbol y todo, también en las tradiciones, igual las festejábamos. Pero cuando mi padre viene a Cristo, todo eso terminó. Dios cambió nuestra cultura, nuestra forma de ser, pero a veces nosotros añoramos nuestra cultura en el mundo. Añoramos las tradiciones del mundo como si eso nos fuera a hacer feliz. Y no es así. Dios es el que nos hace feliz. Dáselo fuerte. Tenemos que aprender cultura para hacer contracultura. Y esto está muy preocupante. ¿Por qué? Porque si tú no te has culturizado conforme a la voluntad de Dios, ¿cómo vamos a hacer contracultura hoy en nuestros días? Mira lo que dice el mundo. El mundo dice que la cultura va evolucionando. Y es verdad. ¿Por qué? ¿Quién es el que determina nuestros comportamientos? Se dice que los monarcas, los poderosos, los grandes, son los que determinan cómo
tener una sociedad, cómo se va a encaminar la sociedad, cómo tiene que pensar, cómo se tiene que conducir. Y nosotros sabemos que hoy en día estamos siendo culturizados de manera en el que si nosotros nuestros valores eran el que nuestros hijos tienen que ser formados en la familia, no, ahora se dice que nuestros hijos los va a educar el gobierno. Y hoy en día todo culturiza nuestro entorno, nuestra familia. Y es bien peligroso. ¿Por qué? Porque el mundo nos está enseñando. El mundo es el que está educando a nuestros hijos, el que nos está educando a nosotros. Y hoy en día, desafortunadamente, si nosotros tenemos un celular, es un peligro en nuestras manos. ¿Por qué? Porque el tener un móvil es una gran responsabilidad. Di una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque el tener un celular en nuestras manos es sumergirnos en un mundo cibernético en el que nos puede llevar a muchos sitios muy peligrosos. Es tan grave que nos puede llevar a una adicción tan grande en nuestra vida que a lo mejor no anhelamos ni queremos salir de ahí. Y hoy nuestros niños corren mucho peligro. Se dice que un 65% de los mexicanos tiene acceso a internet. Entre esos, los niños de 6 años en adelante, un 65%. Entre ellos, la mayoría de ellos son jóvenes, entre 18 y 24 años. Y después vienen las mujeres y los hombres también. Todos sumergidos en un mundo cibernético, placentero, agradable. Y yo quiero que lo visualices porque esto es como el mundo que nos da placer, el mundo que nos da gusto, en el mundo en donde nos sentimos bien y donde nos sentimos felices. Y cuando una persona, si de repente a ti te sale una página pornográfica, te va a salir pornografía todos los días y todos los días. Nada más porque accediste a una página pornográfica. Y a eso están expuestos nuestros hijos de 12, de 15, de 18 años, de 6 años. Aún hay juegos para niños donde hay parejitas y les dan premios, se besan y en fin, se acarician. Y son juegos para niños chiquitos. Y si a ti te gustan las compras y de repente andas buscando compras, bueno, pues cada día te van a salir cosas nuevas para que tú accedas a esas compras, ¿sí o no? Eso es a lo que estamos expuestos. Hoy en día se dice que un meme es una forma de expresión, un meme es una forma de cultura. Los memes nos están culturizando y están culturizando a nuestros niños. Así está catalogado un meme como una forma de cultura. ¿Se imaginan? ¿Quiénes son los que hacen esos memes? Los jóvenes. ¿Qué experiencia tienen los jóvenes? ¿Qué sabiduría tiene un joven para enseñarnos por medio de los chistes? Eso es lo que está enseñando a nuestros niños. Y desafortunadamente hoy levante su mano. ¿Quién tiene un celular? No me digan que. A ver, levante su mano quien tenga el celular. Bueno, gloria a Dios por aquellos que no tienen.
No se compren uno. Hay una gran responsabilidad. El mundo en la web es un mundo en el donde nos estamos impregnando, en el donde nos estamos metiendo poco a poco en ese mundo cibernético. Y todos estamos ahí dentro. Ese mundo que te roba la atención. Es ese mundo que te roba el tiempo, que roba el tiempo que le pertenece a tu esposa, que roba el tiempo que le pertenece a tus hijos, que te roba el tiempo que le pertenece a Dios. Y es como una adicción, estamos cayendo en adicciones. El pueblo de Dios está cayendo en adicciones. El pueblo de Dios está siendo culturizado por el mundo de la web. Y ahí estamos, todos metidos todo el día. Se dice que alrededor de 7 horas una persona está dentro de las redes sociales. 7 horas. Y te quejas tú, mujer, de que tu esposo está ya metido en las redes. Y te quejas de que no sabes con quién está chateando. Solamente se ve que el dedo se mueve. Y dices, ¿qué estará haciendo? ¿Qué tanto le llama la atención? Y tus hijos se encierran en su cuarto con su celular todo el tiempo y no estás supervisando lo que están viendo. Alguien se quejaba por ahí que decía, es que mi nieta está todo el día en el celular, es que ya no me hace caso, es que cuando le hablo me dice ahorita y se queda en el ahorita. Y luego dice, ahorita voy, y ya viene a hacer, pero está aquí con su celular. Está haciendo, pero está con el celular en la mano. ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Hasta dónde estamos permitiendo esta situación? No podemos seguir así. El pueblo de Dios no puede permitir que nuestros hijos sean culturizados por el mundo. Hoy en día hay muchos peligros. Nuestros niños están enseñados por un gobierno, por una monarquía en el que ahora quieren educar a nuestros niños. Nosotros estamos para educar a nuestros niños. Nosotros estamos para poner las reglas. Tú no puedes decir, ay, ven acá, hijo mío, te voy a mandar a hacer algo, y permitir que no te haga caso. Tú eres el que pone las reglas, tú eres el que estás para enseñar. Decía Israel, decía Moisés, yo he sido enseñado por Dios, he sido puesto por Dios para enseñarles. Dios te ha puesto a ti para enseñarle a tus hijos. Dios te ha puesto a ti para guiarlos. No le puedes dejar un celular a tus hijos durante tantas horas. Yo no digo que no se los dejes, porque hoy en día esa es la tecnología, hoy es el desarrollo de nuestro mundo. Pero no puede ser que no los supervises. No puede ser que para que tú estés también en tu celular, los dejas también en el celular. No puede ser que te vayas a la mesa con tu celular, la esposa con el celular y los niños con el celular y todos comiendo con su celular. La mesa, la comida, el tiempo de comida es un tiempo de convivencia. Los malos hábitos roban nuestra convivencia. Los malos hábitos roban nuestras relaciones con las personas que amamos. Tenemos que cambiar esos malos hábitos. Dios quiere que cambiemos nuestros malos hábitos, que dejemos todo aquello que afecta nuestra relación con los que están a nuestro alrededor. Cuando nosotros llegamos con todas esas fallas al cristianismo, llegamos con un montón de malos hábitos, ¿sí o no?
violencia, gritería, machismo, groserías. Eso ya no tiene que estar en el pueblo de Dios. Todas esas costumbres que traíamos de nuestros padres ya no tiene que estar en el pueblo de Dios. Ya no que tiene que estar dentro de las familias. No, el pueblo de Dios tiene que ser diferente. Tenemos que caminar como hijos de Dios. Tenemos que caminar como hijos del reino, con esa mentalidad de reino. Dios mío, iglesia, levántate. Levántate, por favor, entiende que tenemos una gran responsabilidad dentro de nuestra familia. Nosotros somos los que formamos, los que capacitamos, los que enseñamos, los que instruimos. Estamos puestos para instruir a nuestras generaciones. Yo como abuelita tengo que instruir a mi generación. Y mis nietos, aunque no vienen a la iglesia, siempre que están en casa, cualquier cosa, así dice el Señor. Así tienes que hacer. No puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. Eso no es la voluntad de Dios. Y siempre instruyendo y siempre guiando, porque a eso hemos sido puestos. Tenemos una gran responsabilidad en nuestras familias. Nuestras familias tienen que estar firmes. Tienen que estar bien enseñadas, bien adoctrinadas. Papá, lee la Biblia, por favor. Enséñales a tus hijos la Biblia. Mamá, por favor, siéntate con tus hijos. No los dejes hacer lo que quieran. Al rato te van a meter a la cárcel porque no estás de acuerdo con algo que ellos están de acuerdo. Al rato van a querer ser niños. Son niñas, van a querer ser niñas, niños. Al rato van a querer probar el sexo con hombres maduros, porque eso es lo que nos dice nuestra cultura. Ya es permitido. Ya es permitido que alguien se case con un perro. ¿Cómo es posible que eso pase? Hoy en día la cultura es una locura. Y solo el pueblo de Dios es el que va a poner ese control en todo lo que se está generando en este mundo. Y vamos para peor, Vamos para peor. Porque yo vi una maestra que le estaba enseñando a un niño de 5 años cómo masturbarse. Y le estaba diciendo exactamente cómo lo tenía que hacer. Y después estaba instruyendo a una niña como de 8 años. ¿Eso es lo que queremos para nuestra familia? Que al rato nuestros hijos nos salgan pervertidos sexuales, que no sepan controlar sus impulsos, que salgan impregnados de demonios, porque eso es lo que está pasando hoy en día. Todo entra por la vista. Todo entra por la vista y por los hábitos. Cuando una persona está en internet, viendo pornografía todo el día, son hábitos. Se va generando una adicción, de tal manera que vienen demonios de iniquidad y entonces va a ser difícil salirte de esa situación. No podemos seguir así. La iglesia no puede seguir así, por favor, abre los ojos, condúcete como un hijo de Dios, como una hija de Dios. Si tú dices que eres hija de Dios, quita tus malos hábitos con buenos hábitos. Se dice que para quitar un mal hábito tienes que poner un buen hábito durante 30 días. 30 días. 30 días sin tomar. Otro día sin tomar, otro día, 30 días, 30 días. Después ya se te hace hábito, ya no quieres. Pero si tú no reemplazas esos malos hábitos con un buen hábito, ese mal hábito va a seguir en tu vida.
Así es que ve detectando cuáles son tus malos hábitos. Ve detectando qué es lo que tienes que dejar. Reconoce que eres un hijo de Dios y que yo sé que hay cosas que todavía tenemos que dejar. Hay cosas por las cuales tenemos que renunciar. Ya no podemos seguir igual, ya no podemos seguir así. Porque nosotros vamos a dar cuentas de nuestros hijos. Nosotros los vamos guiando a la tierra prometida. Nosotros los vamos guiando. Miren lo que hizo Israel. Sus hijos entraron a la tierra prometida, pero ellos no. Ellos tenían que cambiar, poner el ejemplo a sus hijos, pero ellos no pasaron por su incredulidad. Y los hijos vinieron aprendiendo y fueron llegando hasta entrar a la tierra prometida. Pero aquí puede ser diferente. Aquí a lo mejor tú tienes la mente de Cristo, tú quieres y sabes que eres hijo de Dios y te estás comportando, estás tratando de llevar esa vida cristiana como debe de ser, pero tus hijos los estás dejando. A tus hijos los estás olvidando, estás dejando que el mundo los adoctrine y no puede ser así. Tenemos que tomar esa responsabilidad como hijos de Dios. Toma tu responsabilidad, hermano. Y es tiempo de levantarnos. Jesús enseñó esa cultura, esos principios, esos valores, y así como Moisés también enseñó esos principios, Pablo también los enseñó, pues ahora te toca a ti. Ahora nos toca a nosotros. Y no quiero que te sientas regañado, sino que te sientas confrontado. Que digas, sí, Señor, tengo cosas que tengo que dejar. Que digas, Señor, es verdad. Hoy el cristiano tiene que demostrar que es cristiano. Quizá aquí en México no hay persecución como en otros países. Pero para salvar a nuestras generaciones, nosotros tenemos que demostrar que somos cristianos y tenemos que conducirnos como cristianos. ¿Cómo? Con el ejemplo. Pon el ejemplo, hermano. Tus hijos te están viendo a ti, ¿te admiran? Yo sé que sus hijas de mi hermano Moy lo admiran. Tan chiquitas. Pero ya cuando nuestros hijos van creciendo, teniendo deseos, impulsos, de muchas cosas, se nos van saliendo del huacal si nosotros no estamos atentos. Se pierden si nosotros no les ponemos atención. Los niños necesitan atención. Alguien dice por allá, ay, que es que ya están grandes, ya tiene 13 años, ya sabe decidir, ya sabe pensar. No. Los hijos se educan siempre, desde que nacen, es más, desde el vientre de la madre ya la mamá le está cantando, le está orando, el bebé ya sabe lo que es a lo mejor hasta orar, ¿verdad? Desde ahí, desde el vientre de la madre. Y van creciendo y ahí tenemos que irlos educando en ese crecimiento. No podemos decir, ya tienen 15, 18 y ya sabe lo que quiere que haga. No. Mientras está bajo mi autoridad, tiene que respetar a autoridad. Si nosotros estamos bajo la autoridad de Dios, si nos hemos sometido bajo el señorío de Dios, entonces también a nuestros hijos los sometemos bajo la voluntad de Dios. Llegará el día en que ellos tendrán que decidir si quedarse o irse, pero si tú los educaste bajo esos parámetros de Dios, seguramente nunca se van a ir, nunca. Ellos van a permanecer firmes. Van a ser hombres y mujeres de renombre. Van a ser hombres y mujeres que alcanzarán éxito en su vida. ¿Por qué? Porque tú les has implementado una mente de reino. Son hijos de Dios. Nuestros hijos son hijos de Dios. No permitas que el hijo te domine, hermana, hermano. Ellos están para aprender de ti. Tráelos a la iglesia. Tráelos. Si no quieren venir, tráelos.
Hay niños que dicen, es que yo no tengo ganas de ir a la iglesia. Y el papá dice, bueno, hijo, si no tienes ganas, no vayas. Alguien dijo por ahí, es que yo no tengo ganas de ir a la iglesia, papá. No te preocupes, hijo, yo tampoco. Pero vamos a la iglesia porque es un mandamiento de Dios. Ese es ser sincero, ¿no? No tengo ganas porque si es verdad o no. A veces no nos levantamos con ese ánimo. Yo llegué hoy con ánimo. La presencia de Dios, el canto, la adoración, todo hermoso. Pero hay veces que te levantas y, ay, como que hoy está lloviendo, se antoja un cafecito y estar viendo tele. Ah, pues eso es lo que le estás enseñando a tu hijo. Que tú no tienes un valor, no tienes un principio. ¿Cuál es el mayor principio del cristiano? De entre todos los principios que Dios nos ha dado. ¿Cuál es? La obediencia y la fe. Yo dije, es la obediencia y es la fe. El mayor principio. Así es que pon en práctica tu obediencia. Esos son valores y principios que debemos de poner en práctica en nuestra vida. ¿Cuál es la mejor costumbre del cristiano entre nuestra cultura? La mejor costumbre, la oración. Exacto. Es una muy buena costumbre. Orar siempre. Y otra costumbre es no dejar de ir a la iglesia, como algunos tienen por costumbre. Esos son principios de reino. Esa es la iglesia de Dios aquí y en China. ¿Sí o no? En China también están alabando ahorita al Señor. En Asia, en África, en Guatemala, todo el mundo reunido como iglesia. Esa es cultura de reino. ¿Quién te mandó? ¿Quién te enseñó que tienes que estar aquí en la iglesia? ¿Quién enseñó a las naciones? ¿Quién les dijo que nos teníamos que reunir? Está en la palabra. Y la palabra es la que nos rige. La palabra es la que nos enseña a cómo tener un comportamiento dentro de este orden social que es la iglesia. Y nosotros somos la iglesia. Compórtate como iglesia. Compórtate como hijo de Dios. No vivas bajo tu voluntad, porque todos estamos bajo dos voluntades, bajo la voluntad de Dios y bajo la voluntad del enemigo. Y aunque tú no lo quieras, así es. El imperio del diablo son principados, potestades, gobernadores en este mundo. Y están moviendo toda la atmósfera en esta tierra. Y todo lo que el diablo hace es, ¿cómo podría decirle? En nuestra contra. No es a nuestro favor, es en nuestra contra. Para tirarnos, para denigrarnos. De esa manera ofende a Dios. Denigrando al ser humano. Pero tú sabes bajo qué reino te sometes. Si bajo el reino de las tinieblas, que aunque no lo ves está presente, o bajo el reino de Dios, que estamos bajo el señorío de Cristo. Tú sabes a qué reino te sometes. Pero si tú estás bajo el señorío de Cristo, es tiempo de cambiar. Es tiempo de ser transformados. Es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de caminar como hijos de Dios. Y esto implica muchas cosas. Es que tendríamos que dar un tema muy de diferentes temas para que podamos entender cuál es nuestra forma de conducirnos. Pero yo creo que si tú estás aquí cada 8 días y cada 8 días oyes la palabra y apuntas, sabes cómo te tienes que conducir esa semana. Esta semana se habló de cultura de reino. Esta es mi cultura. Yo soy hijo de Dios. Ahora voy a empezar a caminar bajo las normas de Dios. Ahora voy a empezar a hablar diferente. Ahora voy a empezar a dejar el pecado. Ahora voy a empezar a tratar a mi familia de diferente manera. Ahora le voy a hablar a mi enemigo, porque el Señor dice que ame a mis enemigos. Ahora voy a hacer las cosas diferente. Hazlo si eres hijo de Dios. Mira, el que está a tu lado puede decir si eres hijo de Dios o no.
porque tú eres luz y tú brillas y eres la sal de tu casa y todos te admiran y todos dicen, wow, wow, mi papá, qué hermoso mi papá. Wow, mi papá es maravilloso. Se va al trabajo para traer el alimento. Cómo amo a mi papá. Y cuando llega a la casa, en vez de quejarse, nos abraza, nos besa, ora con nosotros. Wow, esa es una cultura de reino. Eso es maravilloso. Yo me acuerdo de mi papá y digo, ay, ¿serán así los hermanos como nosotros cuando éramos jóvenes? Los jóvenes nos reuníamos en casa y nos poníamos a cantar y a orar. Y de repente mi papá oraba también todos los días. Vénganse, vamos a orar, nos leía la palabra. Algunos no nos gustaba, ¿verdad? Ya teníamos sueño y mi papá quería estar orando, quería estar dando la palabra. Pero esa fue mi cultura de antaño. Y yo digo, ¿serán los hermanos así con sus hijos? ¿Orarán con ellos en la noche? De repente cantarán con ellos un canto, les enseñarán a orar, de repente les enseñan un texto y se los explican la palabra de Dios. Esa es cultura de reino. Tenemos que implementar esa cultura en nuestras familias y tenemos que empezar a caminar como hijos de Dios. Que te admire tu hijo, que te admire tu esposa, que te admire el que está a tu lado, que te admire el vecino y vea, wow, ese es un pueblo sabio. Wow, esa es una familia bonita. Yo quisiera ser como ellos. ¿Qué haces tú para tener una familia tan unida? ¿No te han preguntado? ¿Qué haces tú para tener esas convivencias tan bonitas en tu casa? Aquí y en China es lo mismo. Ese es un orden universal. Todo el pueblo de Dios, todos los cristianos se tienen que conducir de una misma forma, porque esa es cultura. Y nuestro Señor Jesucristo, bajo su señorío, Él es el que nos enseña cómo comportarnos. De acuerdo, o más bien por medio de su Espíritu Santo, nosotros somos formados. Hazle caso al Espíritu Santo, hermano. Hazle caso.